Bienvenidos un día más al Debate de la Semana, un programa de Business Televisión que está empeñado en hacerles llegar los asuntos más candentes de la economía española de forma amena, pero siempre rigurosa. Vamos hoy a tratar un asunto sin duda importante en medio de la crisis que atenaza a todo el mundo, a toda Europa y también, como es lógico, lo sabemos, con especial crudeza a España. Y es la necesidad de tener una buena imagen. Ahora, por ejemplo, que en el PIB, lo vemos una vez tras otra, cuando tenemos los datos, el sector exterior es el que soporta el macrocrecimiento, o en este caso, cuando hay recortes de la economía española. Pero estamos viendo cómo es el sostén económico español y para eso es muy importante la imagen, la marca España. De ella vamos a hablar, de cómo se está trabajando, de qué se está haciendo, de qué sería necesario hacer. Para eso tenemos tres expertos, como siempre, que nos acompañan y que nos van a ayudar a desentrañar todo lo más relevante de este asunto. En primer lugar nos acompaña Balbino Prieto, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores. Balbino, muchas gracias por acompañarnos. Las gracias a vosotros por vuestra invitación, como siempre. Está también con nosotros Miguel Otero, que es director general de foros de marcas renombradas españolas. Miguel, hola, gracias por acompañarnos. Muy bien. Y completa la terna Juan Díez Nicolás, que es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Juan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En primer lugar, podíamos, para centrar la situación, hacer un diagnóstico. ¿Qué estado vive en estos momentos de clara dificultad constatada para la economía española la marca España? ¿Cómo está? ¿Cómo nos perciben? Balbino, si quieres empiezas tú y empezamos ya cada uno a hablar, a hacer su aportación. Muy bien. Bueno, yo creo que no es el mejor momento de la marca España. Ha tenido épocas sin duda mucho más brillantes. Sin embargo, la marca España, pues como es una responsabilidad de todos los españoles, es decir, desde las más altas instituciones hasta el más humilde de los empleados, la marca España la creamos todos los días, todos nosotros. Sin duda es de gran importancia para nuestras empresas en el exterior, que también colaboran, lógicamente, en dar una imagen de nuestro país, así como las Fuerzas Armadas, el Gobierno, etcétera, ¿no? De manera que la marca España es una marca paraguas, debajo de la cual nos protegemos todas las empresas que estamos en el exterior y debajo de la cual se protege el país. En un momento de dificultad como el que estamos viviendo, pues quizá tenemos que esforzarnos todos en dar una mayor imagen de seriedad, de profesionalidad, de país moderno, innovación, etcétera. Miguel. Bueno, estoy de acuerdo con esta introducción de Balbino, pero añadiría algunos matices, ¿no? Bueno, en primer lugar, habría que hablar un poco de qué es el concepto marca España, ¿no? Porque yo creo que todos tendríamos probablemente una visión diferente del tema, ¿no? Yo creo que la marca España no es una marca en el sentido de que se registre como una marca comercial y se gestione como una marca mediante técnicas de publicidad o de comunicación habituales en el mundo comercial. Miguel, ¿sería el equivalente en la contabilidad antigua del Fondo de Comercio, de ese prestigio que tienes? Efectivamente, es un intangible, ¿no? Como tal intangible, el Fondo de Comercio muchas veces es un intangible. Depende de si tú compras una empresa y lo haces adquirido, lo has valorado, pero muchas veces has desarrollado tu empresa un valor que no ha sido reconocido en los libros. Estás hablando efectivamente de un intangible, ¿no? Y la marca, yo creo que la marca España en ese sentido es muy correcto denominarla así, ¿no? Todos tenemos valores intangibles, ¿no? Las personas, las empresas y por supuesto el país, ¿no? Yo creo que es un tema que ha estado siempre ahí. Lo que pasa que en momentos que se nos olvida un poco el tema, y hay otros momentos en que el tema pues vuelve a estar de actualidad, ¿no? Como es ahora, ¿no? Con la crisis, como has nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? En realidad lo que sucede es que la marca España es un concepto multidimensional, ¿no? Que afecta a las percepciones que tienen los públicos. Básicamente las que nos interesa más son los públicos extranjeros, aunque también obviamente que haya confianza en el propio país, ¿no? En su propia marca también es muy relevante. Y siempre habrá en cualquier país y en cualquier situación una diferencia entre percepción y realidad. Es imposible que ambas coincidan porque nadie tiene esa información tan precisa y al día, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos nosotros de Corea, ¿no? O qué sabemos nosotros de Australia? ¿Te acabas haciendo una idea? Me acabo teniendo unas ideas muy básicas. Puedo tener un mayor conocimiento si he vivido o trabajado en ese país, pero realmente no puedo estar al día del concepto, ¿no? Entonces yo creo que aquí habrá que referirse a algunos ámbitos y, como decía Balbino, a quiénes somos responsables y qué se puede hacer, como decías tú en la introducción, en torno al tema, ¿no? La imagen, la visión del sociólogo seguro que matiza. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con las dos intervenciones anteriores que se complementan, pero sobre todo lo que es evidente es que el tema de la marca tiene que ver con la imagen y es la percepción que tienen los otros sobre nosotros. También es cierto que nosotros mismos tenemos una imagen
de nosotros mismos. Algunos estudios parece que sugieren que muchas veces la imagen que tenemos nosotros de España es peor que la que tienen fuera. Eso, desgraciadamente, también sucede. Seguro que no hay muchos así. países en los que pasa eso, Porque... No, pero es que yo creo, desde hace tiempo vengo diciendo que los españoles nos miramos demasiado el ombligo. Desde los políticos para abajo, todos nos miramos demasiado el ombligo, en el sentido de que creemos que somos los mejores o los peores. Y no nos damos cuenta que España pues es un país medio, y como tal, pues nuestra imagen debe acomodarse a lo que somos realmente, como decía Miguel Otero. Es decir, la percepción no puede estar muy alejada de la realidad. Somos un país medio, no somos los Estados Unidos, no somos China, no somos la antigua Unión Soviética, la actual Federación Rusa, y en muchos casos pues ni siquiera somos Alemania, aunque en algunas cosas podemos competir con ellos. Pero tampoco somos... no sé, Burkina Faso, ni somos Zambia. Por tanto, deberíamos acostumbrarnos a saber que en todos los ámbitos pues estamos ahí entre medias. Yo muchas veces digo a mis familiares y a los alumnos que siempre hay que pensar que habrá alguien que es más que nosotros y menos que nosotros. Siempre habrá alguien más alto y alguien más bajo, alguien más fuerte y alguien más débil. El pensar que estamos siempre, y somos en eso los españoles, o nos creemos, pues no sé, los amos del universo, o en lo que sea, en deporte o en esto, o en arte, o pensamos que somos pues basura. Y no somos ninguna de las dos cosas, es decir, estamos ahí entre medias, y yo creo que bastante bien situados en el pelotón de cabeza. Pues siempre estamos entre los 15, 20 países mejores del mundo, en lo que sea. Bueno, teniendo en cuenta que hay alrededor de 120, 130 países que se pueden considerar como tales, pues yo creo que no está mal estar entre los 15 o 20 primeros, y en muchas cosas estamos entre los 10. Por tanto, lo primero que tenemos es que tener nuestra propia conciencia de nosotros mismos. Y luego, el tema de la marca, pues efectivamente fluctúa, como ha dicho Balbino, fluctúa de unas épocas a otras. Ha habido momentos en que España ha estado muy en el candelero y muy en la vanguardia, y en estos momentos, pues como les pasa a muchos otros países en la Unión Europea, al tigre celta, sin ir más lejos, estamos muy en momentos raros, pero es que incluso el Reino Unido está en momentos raros. Vamos a no glorificar tampoco aquí los Estados Unidos, pues no están como estaban. Por tanto, la imagen, la reputación, los intangibles a los que se refería Miguel Otero, es decir, reputación, imagen corporativa, imagen de todo eso, pues es casi lo mismo, son diversos términos que se refieren a lo mismo. Surgía precisamente a raíz de la intervención de Miguel, ¿de quién o de qué depende esa imagen de España? ¿Tendríamos que jerarquizar? ¿Tendríamos que centrar el tiro? Sí. Indudablemente, porque como toda empresa los recursos son limitados, ¿no? Para empezar, es decir, sean humanos o sean económicos o de cualquier tipo, ¿no? Balbino decía muy bien que en su primera intervención que la marca de España en primer lugar es responsabilidad de todos, ¿eh? Es decir, yo creo que desde el taxista que recibe a un turista extranjero y su comportamiento, el hecho de que hable inglés o que se entienda con ese turista ya influye. Yo cuando viajo a un país, pues esa percepción ya se ve desde el primer momento que desembarcas de ese avión, pues ya estás teniendo evidentemente una influencia. La cuestión está quiénes y qué se puede hacer, o sea, si se puede influir verdaderamente en ese gap, en esa diferencia entre realidad y percepción que siempre existe para aproximar la percepción a lo posible. Yo he leído un informe italiano de los empresarios italianos de una asociación muy centrada en las marcas italianas, que sabemos todos, somos admiradores, ¿no? del esfuerzo y de los logros de las empresas italianas, ¿no? en el mundo comercial, en que decía uno debe, hombre, sin ocultar lo malo que tiene un país, porque eso ya se encargan de destacarlo otros, los demás, y no negarlo, porque negar la evidencia tampoco es bueno, pero sí destacar los aspectos positivos que tiene un país, tanto a efectos internos para generar confianza interna, porque nosotros mismos no nos damos cuenta, por ejemplo, en el mundo empresarial, de los avances que ha dado este país en los últimos 25 años. Es decir, los que hemos estado por ahí, yo he estado destinado de consejero comercial en Canadá hace 25 años, allí no había
había ninguna presencia empresarial española en aquel momento. Y ahora viajas por el mundo y en cualquier lugar te vas a encontrar una tienda de Zara o de Mango o del grupo Cortefiel, o en cualquier lugar te vas a encontrar nuestros productos de alimentación o nuestros vinos. Hombre, podían estar en posiciones siempre más destacadas y mejores, o te vas a encontrar ya incluso en sectores tecnológicos que antes era impensable, bueno, que ganemos contratos como el AVE Medina La Meca, ¿no? Es decir, esto antes eran cosas que ni soñaríamos en ese momento. Yo creo que hoy tenemos activos importantes a través de la presencia de nuestras empresas, del prestigio internacional que han generado. Y recuerdo una anécdota que Nicolás probablemente recuerde también, de un español con gran influencia y residente en Estados Unidos, que comentaba una anécdota real en el rancho de Bush, no sé si te acuerdas, cuando un americano, para acercarse a la delegación española, le preguntaba cuál era la principal exportación española, ¿no? Y el otro le contestaba cars, automóviles, ¿no? Y el otro decía, no, perdone, no lo digo, no puede ser que no esté diciendo esto. Quiero decir exportaciones, usted no habla bien inglés, no me ha entendido, ¿eh? Y el otro le contestaba, sí, le repito, automóviles, ¿no? Es decir, que esto en Estados Unidos es inconcebible, casi, ¿no? Que España fabrique y exporte buenos automóviles, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues esto es la percepción en la que sí se puede influir. Yo creo que el país tiene que aprovecharse del prestigio de Zara, de Santander, de todas esas, de Telefónica y de otras empresas medianas que triunfan en muchos sectores y consiguen negocios y contratos importantes en el mundo y un prestigio asociado a eso, que es un referente que el país debe utilizar positivamente en favor de su imagen, ¿no? Pero bueno, hay otros ámbitos en que también se puede hacer lo mismo y se podía explotar mejor el tema de los triunfos deportivos sin tanta... Bueno, la euforia interior está bien, pero no había un plan para aprovechar precisamente el éxito de nuestra selección española de fútbol. Es decir, nuestro defecto principal es improvisar y falta de perseverancia o de un plan para trabajar en ello. En el tema del deporte yo creo que sí hubo un plan. Pero no hubo un plan de explotación. De exportación del éxito. Pero no me refiero a un plan de explotación del éxito. Porque uno va, yo que viajo bastante y sobre todo por la... Fue espontáneo, por el Nicolás, Mediterráneo. Eso fue espontáneo. Sí, pero no había un plan. Por el Mediterráneo uno llega a Jordania o a Israel o a cualquier país del Mediterráneo y lo primero que le preguntan es por el Barcelona o por el Real Madrid en fútbol. Imágenes de deportistas como Nadal y esto y precisamente pues parte de las cosas que han surgido últimamente para crear un poco de mala fama de España en el deporte por los temas del dopaje, pues vienen de cierta envidia. Sí. De una forma de destacar y desestabilizar al competidor. Claro, o sea, es una manera de... Es un mundo muy competitivo. Claro, es que es un mundo donde se juegan muchísimo dinero, por publicidad y por todo. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que los demás creen que somos. Y la imagen de España, como la imagen de nuestras empresas, no siempre es la misma en todo el mundo. Es más, no solamente no es la misma, sino que a veces incluso no es conveniente que sea la misma. España es un país, y lo hablamos hace un momento, cuando tú hablas de las exportaciones de los automóviles, que el señor americano no entendía aquello, ¿no? Porque no tenemos una imagen de país con una gran capacidad tecnológica. Y eso no es cierto. Pero no es cierto en algunos países, en otros, afortunadamente, donde nuestras empresas han tenido grandes éxitos tecnológicos, pues sí tenemos una gran imagen de país avanzado. Por ejemplo, es el caso de Indonesia, que bueno, es un mercado de 200 millones, no es un mercado precisamente desdeñable, con una economía creciente de forma importante. Pues ahí tenemos una imagen de país tecnológicamente avanzado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la década de los 80 España montó ahí una fábrica de aviones. Posteriormente otras empresas han hecho refinerías de petróleo, plantas cementeras. Entonces uno va a Indonesia y a España se le considera un país tecnológicamente avanzado. Es decir, que en cada región del mundo tenemos una imagen distinta y es preferible que esa imagen sea distinta en función de las regiones. Nosotros en Latinoamérica pues evidentemente tenemos una imagen también fuertemente influenciada por aspectos históricos, ¿no? Pero yo creo que a la hora de crear la imagen de país, yo creo que todas las ideas que se están planteando en esta mesa son sumamente interesantes. Lo que hay es un hecho, desde mi punto de vista, importante, y es que no se explotan debidamente las potencialidades que España tiene. Nosotros somos un país, un gran país europeo, dentro de lo que es Europa, claro, somos el quinto país
Es decir, no somos un país muy grande, pero somos un gran país. Somos puente con África, país frontera con África, y somos el puente con Iberoamérica. Es decir, que todas esas potencialidades nosotros deberíamos explotarlas. Somos un país que en este momento nuestro idioma lo hablan 450 millones de personas. Ese es un canal también muy importante para la imagen país. Es decir, que hay una serie de aspectos importantes, y en ese sentido yo quiero felicitar a la asociación que dirige Miguel Otero, la Asociación de Marcas Renombradas, porque hace una gran labor, no solamente en España, sino fuera de España, dando a conocer a nuestras empresas y dando a conocer nuestra realidad. Hay muchísimos aspectos, y yo supongo que a lo largo del debate van a surgir, de nuestro país que no se conocen. Pues, por ejemplo, el tsunami que hubo en Japón, pues nadie ha puesto de manifiesto que fue seguido sus imágenes por un satélite español, por el satélite Deimos. Y pues fue utilizado por todos los gobiernos, incluido el de Japón y las propias Naciones Unidas, para dar seguimiento e ir tomando medidas para, en la medida de lo posible... Una vez más, Albino, es que no nos sabemos vender. Claro. No que no sepamos hacer las cosas. Es que yo creo que siempre hemos tenido, pero desde hace siglos, es decir, desde la famosa leyenda negra, creada por otros, porque nos ha faltado siempre dos cosas. Uno, la cuestión de la comunicación, y la otra, yo no soy experto en eso, pero vosotros sí, que es el tema de la distribución. Los italianos, es que, pero si todos sabemos, pero lo sabemos nosotros, nos compran el aceite y luego lo venden, con marca italiana. Es decir, ¿por qué hemos llegado a eso? Pero esto viene desde hace, como digo, siglos. No hemos sabido... los romanos que ya se llevaban el aceite no hemos sabido montar nuestros canales de distribución. Y eso sí que sería una labor de Estado. Es decir, eso sí tiene que ver con el gobierno. Y la labor de comunicación, lo mismo. Se ha hecho mucho, los institutos Cervantes, que duda cabe, para contrarrestar los Goethe y las Alliances Françaises y todas estas cosas. Pero no hemos sabido... explotar incluso el tema del idioma, es decir, parece que estamos acomplejados respecto al inglés. Pues naturalmente que tenemos que saber inglés, pero tenemos también que proteger el idioma y luchar para que esté presente, porque pues es en estos momentos uno de los tres idiomas, porque claro, hay que meter el chino, pero claro, es que el chino lo hablan sobre todo los chinos. No es un idioma normalmente de intercambio entre países. Por tanto, yo creo que si hubiera que reforzar algo, yo pediría que se reforzaran esas dos cuestiones. La distribución, es decir, hay que abrir los canales, hay que buscar los Marco Polos de nuestros días, que abran los canales de distribución, y luego la comunicación. Pero ahí es que somos muy malos en general. Miguel, perdóname, porque nos vamos a ir unos momentos a publicidad, enseguida volvemos, retomamos la conversación. Estamos hablando en el debate de la semana sobre la marca España. Unos momentos, enseguida estamos de nuevo con ustedes. Haz pronto las maletas, vamos juntos a Laponia, no tienes otra escapatoria, entraremos en la historia, cuidando renos en Laponia. Somos los hombres de OE. Vente a Laponia. Los medios de comunicación han cambiado. Nosotros también hemos cambiado. En negocios.com, televisión y radio en directo, donde quieras. En el archivo de negocios.com, tus programas favoritos, cuando quieras. El periodismo no tiene color político. Intereconomía. Nuestro partido eres tú.
Friedrich von Hayek es uno de los economistas más relevantes de la llamada escuela austríaca, una escuela que se opone a la intervención gubernamental y enfatiza el poder organizativo de los precios para ordenar por sí solo la economía. Friedrich von Hayek nació en Viena en 1899, en el seno de una familia de intelectuales. Participó en la Primera Guerra Mundial y al regresar comenzó sus estudios universitarios. Fue alumno y discípulo de Ludwig von Mises, famoso economista y autor de El socialismo, una devastadora crítica a esta doctrina socioeconómica. En los años 30, Hayek se trasladó a Londres, donde ocupó una cátedra en la prestigiosa London School of Economics. Sus publicaciones y estudios le brindaron gran notoriedad en el campo académico y, sobre todo, su rivalidad y beligerancia con las ideas del economista de moda, John Maynard Keynes, con quien intercambiaba correspondencia. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, con la proliferación de gobiernos socialdemócratas, las ideas de Keynes resultaron ganadoras, haciendo perder a Hayek mucha de la fama ganada en su juventud. En 1944 publicó su obra más famosa, Camino de servidumbre, un libro cuya tesis central es que la planificación económica conduce a la pérdida de libertades individuales y, por tanto, al totalitarismo. En esta obra, Hayek ponía a la Unión Soviética y a la Alemania nazi como ejemplos de países que han recorrido el camino a la servidumbre. Para este economista, el socialismo es económicamente inviable por la falta de precios de mercado, sin los cuales no hay manera de saber qué se debe producir. A su juicio, una economía planificada no consigue un reparto eficiente de los recursos porque es una junta central quien determina esos bienes a producir y estos no tienen por qué coincidir con lo que demanda la población. Hayek siempre insistió en que sus ataques contra la intervención gubernamental no eran sinónimos de una defensa a ultranza del libre mercado. En 1974 recibió el Premio Nobel de Economía compartido con Gunnar Myrdal por sus trabajos en el campo de la teoría monetaria, las fluctuaciones económicas y el análisis de la interdependencia entre economía, sociedad e instituciones. Hayek explicaba el origen del ciclo económico a partir del crédito concedido por los bancos centrales. Según su teoría, cuando los tipos de interés son artificialmente bajos, los empresarios invierten en proyectos muy arriesgados que provocan una mala coordinación entre producción y consumo. Entonces, la inflación sube, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores, y esto repercute en una contracción de la demanda de bienes y servicios que lleva a la economía a la parte baja del ciclo. Es un círculo iniciado por causas estrictamente monetarias, que primero provoca una gran expansión, pero después la recesión llega siempre hasta que la economía vuelve a reajustarse. Con el regreso del liberalismo económico tras la crisis del petróleo de los 70, Friedrich von Hayek se convirtió en asesor económico de diversos gobiernos, entre ellos los de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, y el propio Ronald Reagan reconoció que junto a Milton Friedman fue el economista que más influyó en sus ideas. En 1991, tras la desintegración de la URSS, las tesis de Hayek cobraron más vigencia que nunca y su popularidad alcanzó las cotas más altas de su vida, pero poco pudo disfrutar de las mieles del éxito, pues murió en Austria un año después. Son las 7, las 6 en Canarias. Buenas tardes. España, Grecia y Portugal son los tres países responsables del 95% del aumento del paro en la Unión Europea desde finales de 2010. Un desempleo que, según las últimas previsiones económicas que maneja la Comisión, seguirá aumentando durante 2012 debido a la recesión moderada que experimentará la Unión Europea. Recesión de la que no se salva España. Oli Rehn. Es que la zona euro ha entrado en una recesión suave. Comparando con las previsiones de noviembre, previsiones completas de noviembre, las perspectivas han empeorado.
y hay riesgos para las perspectivas de crecimiento. Pero hay algunas señales de estabilización también. Un cuadro macroeconómico que podría abrir la puerta a una flexibilización de los objetivos de déficit para este año. Sin embargo, desde el Banco Central Europeo y la Comisión no están dispuestos a llevarlo a cabo. Analizamos quiénes podrían verse beneficiados si se pusiera en marcha. Natalia Hernández. Este horizonte de raquítico crecimiento podría ser determinante para que Bruselas dé algo más de cuerda a los gobiernos en su búsqueda de poner en orden las cuentas públicas. Menos crecimiento, menos empleo, un círculo que nadie quiere repetir. Lo decía tras su encuentro con el presidente español José Manuel Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea. De déficit para 2012 y 2013 deben contar con el pleno respaldo de medidas de consolidación concretas. La consolidación debe hacerse en la medida de lo posible, sin desatender al crecimiento. España es uno de los países que más esfuerzos debe realizar para alcanzar la meta prevista, un 4,4% este año, partiendo del entorno del 8%. Por eso el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende abrir una negociación para situar el objetivo algunas décimas por encima del 5%. Pero no es el único en dificultades. Francia, por ejemplo, también tiene problemas para alcanzar sus metas, y a ello hay que sumar lo que quedaba de manifiesto con la misiva lanzada esta semana por una docena de países miembros, quienes pedían poner en marcha medidas en favor del crecimiento y del empleo. La renegociación del déficit podría ser, por lo tanto, algo, como apunta el propio ministro de Economía de España, Luis de Guindos, natural. A partir de ahí, evidentemente, se abre un proceso de revisión generalizada y de reconsideración generalizada de si efectivamente los objetivos presupuestarios de déficit público y los objetivos de deuda pública que se hicieron con base en estas proyecciones de crecimiento que se han quedado desactualizadas. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado que el Ejecutivo elaborará las cuentas de este año con un objetivo de déficit adecuado a este nuevo escenario. Un cuadro macro que también ha valorado el presidente del Gobierno, que en su visita a Roma ha reconocido que 2012 va a ser un año difícil para España. Rajoy ha adelantado que las previsiones económicas estarán listas en la primera quincena de marzo. Unas semanas más tarde, el día 30, se harán públicas las cuentas de 2012. Nosotros vamos a presentar pronto, en el mes de marzo, en la primera quincena de marzo, nuestro cuadro macroeconómico, con una previsión de crecimiento que será negativo en la línea marcada por estos tres organismos: Comisión Europea, Banco de España y Fondo Monetario Internacional. En esa línea vamos a fijar nuestra previsión de crecimiento, que no va a ser la más optimista de las tres, para entendernos, el menos 1%. A pesar del contexto económico, Indra consigue mantener el tipo, sigue creciendo gracias al negocio internacional. La compañía gana un 4% menos, hasta los 181 millones de euros, aunque aumenta sus ventas gracias a la facturación exterior, que sube un 17%. Continúan los avances en Wall Street. Arriba el Dow Jones un 0,27%, 0,36 gana el Nasdaq 100, rebotes para Standard & Poor's 500 del 0,22%. Una jornada bajista en Europa, también en Madrid. El IBEX 35 finaliza cayendo un 1,49%, partirá este viernes desde los 8.527 puntos. Dentro de los blue chips, los bancos vuelven a ser los más castigados. También Iberdrola, que ha caído algo más, un 2,81%, 2% pierde Repsol, 1,70 cede el BBVA, abajo el Santander un 1,30%, tono negativo en el resto de parques del viejo continente, en donde el CAC 40 termina en niveles de apertura. Cae el DAX-Etra medio punto porcentual, abajo el Eurostock un 0,44%, la excepción el FT100 de Londres, que repunta un 0,36%. Es todo. Más información a partir de las 7:30 de la tarde en Business Connection. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo desde 300 euros y a terceros desde 200, y tu moto terceros con asistencia en viaje desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. 902 40 02 17.
Siga su inversión de cerca con visualeconomy.com. ¿Tiene una cartera diversificada? ¿Qué riesgo está asumiendo? ¿Qué rentabilidad obtiene y cuál podría obtener? Consulte estas y otras respuestas en la cartera de visualeconomy.com. Optimice su inversión. Ven el Santander. Llévate una televisión LED de 26 pulgadas y 0 euros en comisiones de servicio. Cambia al cero. Estamos de vuelta en el debate de la semana, hablamos de la marca España y dejábamos antes de la publicidad justo a Miguel Otero con la palabra en la boca. ¿Recuerdas qué era lo que ibas a aportar? Iba a opinar en el sentido siguiente porque yo creo que se han dicho cosas muy interesantes por los contertulios. Una de ellas era que efectivamente la imagen país varía por entornos geográficos, indudablemente, y nosotros, por ejemplo, nuestra tecnología es más proclive a triunfar en países como Arabia, o como Indonesia o como Latinoamérica. Eso no lo pongo en duda, ¿no? Pero yo diría que hay un desequilibrio, o sea, los indicadores que están midiendo la marca país ahora están cayendo, digamos, España está cayendo con una serie de rankings de imagen que mezclaban muchos aspectos, es cierto, incluido el turismo, pero son en los aspectos asociados al mundo de los negocios donde estamos peor, en lo que es imagen de país de innovación, en lo que es imagen comercial, que hablabas muy bien de la distribución, que decía Nicolás y tal, de que no seamos capaces, no solo a lo mejor la comunicación de las agencias gubernamentales, sino la de las propias empresas, ¿no? Entonces creo que eso es el factor en el que nos tenemos que centrar, unido a la crisis, porque en este momento nos interesa ver para qué nos serviría trabajar sobre la marca España. Antes, pues no estábamos tan en crisis, pues servía, pero no le veíamos la necesidad. Pero es que ahora es una necesidad apremiante en este momento, y además hay que vincularla a exportar, a hacer negocio, exportar o invertir fuera, de forma que controlemos negocios en una serie de campos y que luchemos, demos esa batalla a los italianos que decíamos en el aceite de oliva, en los vinos, o demos una batalla a otros países, incluso que nos parecen mucho más avanzados en algunos aspectos tecnológicos. Eso sin duda, ¿no? Y esto yo creo que es responsabilidad ya no es de toda la población, es decir, la población tiene una responsabilidad genérica y general, pero yo creo que hay unos que tienen más responsabilidad que otros, y creo que empezando por la Casa Real, que está haciendo un buen trabajo de apoyo en la sombra, pero que el mundo empresarial sabe que existe y que se produce, ¿no? Hasta las agencias gubernamentales como LICES o Tour España, que tienen que promover tanto las exportaciones como la captación de turismo, incluidas las comunidades autónomas, que también hacen un esfuerzo en este sentido y que a veces son criticadas por posibles duplicidades de gasto y demás. Hasta, por supuesto, las empresas, ¿no? Las empresas líderes, yo creo que tienen una responsabilidad país, ¿no? Es decir, el país, ellos se deben mucho al país en ese sentido. Y luego yo diría que hay una serie de personalidades de las instituciones, de lo que podríamos decir del resto de la sociedad civil, como son los grandes deportistas, gastrónomos, el mundo de la cultura en general, la lengua que decías, la moda, todos estos tienen que sumarse a este esfuerzo y hay que conseguir articular una coordinación dentro y fuera de España para conseguir resultados. Yo confío en que ahora precisamente parece que a lo mejor se da otro impulso grande, precisamente con alguna persona que ya tuvo responsabilidades en un primer estudio que recuerdo que se hizo hace algunos años y en el que estuvimos juntos sobre el tema de la marca España. Sí. Y pienso que en estos momentos hay cierta conciencia de que hay que recuperar la marca España. Y lo que no se puede vender es muchas marcas, pero ese es un tema que no sé si queréis que entremos en él, pero en el que yo tampoco tengo una receta, ni creo, además, soy persona siempre de medios caminos, no me gustan los extremos. O sea, es imposible tener una marca España si tenemos 18, 20 o 25 marcas España. Pero también es cierto que todos los países, antes hablabas del Beaujolais, pues es que cuando se habla de los vinos de Estados Unidos no se habla de los vinos americanos o de Estados Unidos, se habla de los vinos de California. No hay nada malo en hablar de los vinos, o sea, de la marca Rioja, porque la marca Rioja está acreditada. Lo que hay es que
hacer que vaya junto con la de España para que la gente que pues en Indonesia, que decíais antes, no sepa muy bien que La Rioja está en España, pues que pueda ver esa conexión entre Rioja y España. Y quien dice eso, pues dice los Sanfermines, o dice, o sea, el paraguas que decía Balbino antes, tampoco hay que caer en la creencia de que todo hay que hacer. Pues en Francia tienen el jamón de Bayona, sí, jamón de Bayona, los italianos el de Parma. Claro, y los italianos el de Parma. Pues, pero el nuestro es mejor, ahí no sí se habla podemos... del jamón italiano, se habla del jamón Yo de creo Parma. Que en materia de la marca España, que efectivamente, cuando decimos que es responsabilidad de todos, también de las regiones. Claro. A veces, como tú decías, los recursos económicos son limitados, entonces hay que centrar muy bien los tiros y hay que destacar, y sobre todo en la época que estamos viviendo, las potencialidades de nuestro país. El otro día en una reunión con expertos en esto comentábamos y España ha dado un gran salto en los últimos 25 años, eso es indudable. Las 2.000 empresas multinacionales que hay hoy en día establecidas en el mundo, hace 25 años era impensable que nuestro país tuviese 2.000 multinacionales, y hoy las tenemos afortunadamente. Pero sin hacer publicidad del turismo a Londres, si nosotros decidiésemos pasar un fin de semana en Londres, nos iríamos en un avión español, aterrizaríamos en un aeropuerto español, nos llevarían posiblemente en un autobús de National Express controlada por un grupo español, por el grupo ALSA, estaríamos en un hotel español y cuando encendiésemos la luz estaríamos consumiendo energía facilitada por una empresa española. Eso crea imagen país. Pero eso, Balbino, yo creo que está desaprovechado, ¿no? Porque eso, que es una realidad indiscutible, no cala. No se sabe. Hay que explicarlo. Por eso es responsabilidad de todos. Pero por eso yo antes decía comunicación. Hay que comunicar. Es que es distribución, pero es la comunicación. La comunicación hay que estar con ella continuamente. O sea, uno no puede esperar a ver cuándo hacer una campaña. No, la campaña es permanente y es intensiva en cada momento. Si no se hace así, vamos, lo digo con respecto a la marca España y otras cuestiones. El tema de la comunicación, y el que lo sabéis, lógicamente, pues es que... Los medios también tienen un papel importante. Tienen un papel importantísimo. Es decir, la mayoría de la gente, ¿cómo va a saber alguien en Indonesia o alguien en Burkina Faso sobre España? Pues o lo ve en Internet o lo ve en televisión por satélite, en el caso de Burkina Faso, que todo el mundo, se ven antenas de satélite por todas partes. No sé si habéis estado allá, pero yo sí, en Burkina, y es un país en el que lo que se sabe de España, pero se sabe bastante más de España de lo que yo mismo pensaba. Pero de todas maneras, por satélite. Tú has hablado, Nicolás, de comunicación y distribución, y Balbino, como empresario, que con gran experiencia internacional, creo que lo puede corroborar. En el fondo nos falta darle una orientación más comercial a lo que hacemos. Claro. Voy a poner un ejemplo. Yo he asistido como testigo a 2 pabellones españoles en ferias, en grandes exposiciones universales. Primero en Aichi, en Japón, en el año 2005, y ahora más recientemente, año 2010, en Shanghai, que China, por supuesto, es el foco de nuestro interés. El mercado apetecible. El foco de nuestro interés. Y el pabellón español, el contraste con los pabellones de japonés, coreano, por supuesto que hay un componente tecnológico también, ¿no? Y de tipología de empresa, pero las empresas españolas no están en el pabellón español. Claro. Y las empresas japonesas, coreanas y francesas y italianas sí están dentro de los pabellones de esos países. Entonces, esto hay que abrirlo. Igual que hay que abrir las embajadas, que lo quiere hacer ahora aparentemente el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, a la colaboración con las empresas, no solo a la representación de intereses. El embajador recibe a un empresario, por supuesto que le va a recibir seguramente, pero es que hay que pensar más en términos de trabajar conjuntamente. El trabajo marca España y empresarial van unidos. Pero es que yo creo que lo que dices tiene mucho que ver, posiblemente, vosotros me corregiréis, con las diferencias, por ejemplo, en el sistema de publicidad. O sea, lo que estás diciendo encaja con una idea que yo tenía. En España yo creo que en el plano creativo somos de los países con la mejor publicidad. Pero son tan bonitos los anuncios que la mayoría de las veces no sabes ni qué anuncian ni quién lo anuncia. No sé si estáis de acuerdo. En cambio, la publicidad norteamericana, por poner un ejemplo al otro lado completamente, no es tan bonita, pero lo que sí es enormemente eficaz, porque lo que te dicen es compre esto, compre.
cómpreme, y te están metiendo la marca por los ojos. El ejemplo de una campaña de un organismo español, porque las ha habido, las hay en turismo, que se tituló Technology for Life, tecnología para la vida, no la puede entender un anglosajón. Y no la puede entender porque el término for life, para la vida, significa que dura para toda la vida. Es decir, tú eres condenado, y tú has vivido en Estados Unidos, sentence for life, es decir, condenado a cadena perpetua. Hoy ningún producto ni ningún servicio aguanta en el mercado. Obsolescencia rápida y programada muchas veces. Entonces, ¿cómo puedes ir y decir que haces tecnologías para toda la vida? O otra acepción, sería la otra acepción, que fuese solo para las industrias biológicas, pero no era, porque la campaña no se refería a las industrias biológicas. Hoy en día las tecnologías evolucionan. ¿Cómo puedes gastar millones de euros que se gastaron en Business Week, en el Business Week chino, en el Business Week americano, en toda una serie de publicidades sin haber meditado y testado que haría una empresa? Una empresa nunca haría eso. Es decir, antes de lanzar un concepto a la publicidad, lo ha testado. Es decir, y ha comprobado que se comprende el mensaje y que además funciona, en términos comerciales. Claro. Pero aquí, de verdad, se dispara a veces con mucha alegría con la pólvora del rey. Y esto, si cuentas con el sector empresarial, te aseguro que no va a ocurrir. ¿Estás de acuerdo, Balbino? Totalmente de acuerdo. Balbino, era eso lo que estamos hablando antes, ¿no? El trabajo conjunto de marca España y marca empresarial, que son independientes, pero sinérgicos y unidos, y tienen que ir de la mano. Somos complementarios. La empresa necesita del apoyo del Estado, de la Administración, y la Administración necesita de sus empresas. Y ahí si se trabaja por separado, ocurre que además incluso se tiene feedback de las dos maneras, quiero decir. O sea, si Telefónica es exitosa, España consigue mejor imagen de marca. Lo que es bueno para Telefónica es bueno para España. Claro, y a la inversa. Al presidente. Lo que es bueno para nuestras empresas es bueno para nuestro para el país. O sea, que nuestras empresas creen riqueza en el exterior es bueno para España, porque al final hoy estamos viendo que las grandes empresas del IBEX, pues un porcentaje elevadísimo de sus ingresos, un 50 o 60%, vienen de fuera de España. Si en estos momentos esas empresas en su día no hubiesen tenido la visión de que había que establecerse en el exterior, hoy en día esos ingresos, ¿cuál sería nuestra situación sin esos ingresos? Portugal o Grecia, ahí desde ese punto de vista. Efectivamente. Hoy en día, cuando se está abriendo las posibles salidas a la crisis, y nosotros vamos a salir de ella, por supuesto, las posibilidades que tiene nuestro país no son las que tiene lamentablemente Portugal o las que tiene Grecia. Ese tipo de empresas, es decir, y es porque carecen de un tejido empresarial como el que nosotros afortunadamente internacionalizamos. En un primer momento llego entonces a una conclusión así de neófito, que es, por un lado, lo hemos hecho bien, pero por otro lado no hemos sabido venderlo. Eso es. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que haya empresas como Indra, que haya empresas como Indra que están vendiendo procesos tecnológicos avanzadísimos en todo el mundo y que no tengamos imagen de país avanzado. Yo quiero avanzar, por ejemplo, en el caso de Indra, yo soy asesor de esa empresa, cosa que me produce un gran orgullo desde su fundación, que Indra hoy en día, de cada 5 vuelos que se producen en el mundo, controla 3 con sus equipos. Es decir, que cuando he hablado de ir a Londres, evidentemente va a ser un avión español y además controlado por equipos españoles. Es que eso no se sabe, Balbino. Eso... Pues volvemos al tema inicial, de que vendemos mal, de que no comunicamos y distribuimos bien. Pero en eso podríais ayudar también mucho los medios. Claro. Oye, aquí estamos divulgando. Bueno, hay una cosa que yo le diría a los medios, y que sería un poquito extremista en ello, porque tú decías muy bien que eres un hombre moderado, pero yo diría que los trapos sucios se lavan en casa. Evidente. De cara a la imagen país y de cara al exterior, no hablo de patrioterismo barato y tal, que no es que hay que entender que las habas nuestras dependen de eso, y entonces si tenemos ese sentido utilitario de decir no nos hagamos daño entre nosotros con repercusión externa, yo creo que sería ya un principio de acción absolutamente clave. Enlaza con una de las cosas que decía antes. Necesitamos el estar siempre, por ejemplo, el caso reciente de lo de los guiñoles. En cualquier otro país, posiblemente, habrían visto esos guiñoles en España y no les habrían hecho ni repajolero caso. Y aquí nos ha herido en todo lo más íntimo y dice, hombre, no hay tampoco que exagerar. O sea, si uno exagera... es como lo de Pigs, que nos sentó también claro, muy mal. Si alguien te pisa y lo hace a propósito, la respuesta que tienes que hacer, hay que aprender algunas cosas de la mafia. Que es, las buenas nunca te des por aludido de que algo te ha hecho daño, porque entonces
le estás mostrando al otro tus puntos débiles. Y por tanto, si te pisan, tienes que poner cara de póker y decir, no, si en eso mi padre, perdón por la alusión familiar, pero a mí me ponía absolutamente de mal humor cuando era niño, porque jugaba con él al parchís y le comías una ficha y se te quedaba mirando y decías, no, si me convenía. Y yo me quedaba absolutamente frustrado, porque decía, ¿cuáles serían los planes que tenía que le viene bien que yo le haya como comido decía una ficha? Churchill, lo difícil es saber gestionar las derrotas, no las victorias. Las victorias Esas se digieren fácil, sí. Pero y yo creo que nos falta el saber tener esa cara, esa flema británica, de la que tanto presumen los británicos, que luego no es tan flemática, es cierto, pero que saben aguantar y decir, bueno, pues muy bien, si yo digo que me ha dolido, me van a volver a pisar. O sea, lo que hay que hacer es mirar para otro lado y decir... Yo volviendo al tema de las comunidades autónomas, porque aquí se ha hablado de las regiones, porque creo que ese es un tema que también está ahí, ¿no? Sí. Es decir, es candente. Yo creo que hay aspectos de la imagen país en que son tremendamente útiles y que compitan entre ellos. Claro. Incluso una competencia sana es buena también. Por ejemplo, la captación de inversiones hacia tu territorio. Ahora hay una pugna Madrid-Barcelona por el tema del supercasino de Las Vegas. Bueno, pero vamos a ver, lo grave sería que no viniese a ninguno de los dos sitios. Si la pugna es para simplemente la localización y eso genera negocio y tal, pues bienvenido, ¿no? Entonces hay competencia sana y hay competencia desleal, ¿no? Como todo en la vida, que es lo que hay que evitar, ¿no? El tema del turismo, por ejemplo, tú cuando haces turismo siempre eliges un destino y eliges un destino con más precisión de que me voy a Hungría o que me voy a Croacia o a Estados Unidos. Es que decides que quieres ir a Nueva York o a Los Ángeles. Entonces, todo eso es válido. Es decir, hay una competencia sana, no es tan mala. El problema es cuando pretendemos, o cuando vamos al ridículo que decías tú antes, o que decía un político gallego, ¿no? Lo del, en vez del currículum vitae, el ridículo vitae, cuando intentamos llegar a China, por ejemplo, que no saben lo que es siquiera España, y empiezan a llegar delegaciones, ya no solo de las comunidades, de las ciudades. Yo he visto una comunidad autónoma en China dirigiéndose dentro del pabellón español de Shanghái en chino, con una intérprete chino, y en un momento alguien me dice a mi lado, pero te das cuenta de que no hay ningún chino y que están hablando para ellos mismos, para esto se podían haber quedado en Bilbao. Es que, sinceramente, de esto hay mucho. Pero yo creo que eso es epidérmico, que esto realmente no es tan grave el asunto como lo pintan. Yo creo que es mucho más importante que sepamos respetar también la unidad del mercado interior, quizás el aspecto más relevante, para que nuestras empresas estén en condiciones de competencia igualitaria con los otros países del entorno. Lo de la ciudad del juego, ahí tengo mis reservas por una razón. Sí, depende de cómo se haga. Depende de cómo... No. Por ejemplo, o sea, los dos grandes imperios los hizo precisamente la mafia. Antes me he referido a la mafia, pero es uno de mis temas, de mis hobbies. Las Vegas lo crea Bugsy Siegel, uno de los lugartenientes de Lucky Luciano. Pero está allí y está muy aislado, y el que quiere va allí a jugar, etcétera, etcétera. Se hizo en el desierto. Pero el otro modelo es Cuba. Y ese era Meyer Lansky, el otro lugarteniente, porque los dos lugartenientes que hacen las ciudades del juego son judíos, no eran italianos, de los cuatro que tenía Lucky Luciano. Entonces, lo del modelo cubano, a mí me daría mucho miedo, porque eso es tener un país que estaba totalmente sometido, es decir, quien mandaba era Meyer Lansky. Cuba era otra cosa. Batista, yo no creo que España sea Cuba asimilable en términos históricos a la Cuba entonces de Batista. Pero ojo que la mafia es poderosa, no la menospreciemos. Bueno, yo lo puse como ejemplo, pero podría haber puesto otro cualquiera. Se nos termina el tiempo. Una última aportación, si quieres, Balbino, sobre quizá qué nos queda por hacer o qué podemos mejorar de forma rápida. Pues dándole seguimiento un poco a lo que estaba comentando Miguel ahora, efectivamente la competencia no solamente no es mala, sino que es buenísima, porque gracias a la competencia pues la gente agudiza el ingenio y de eso al final se beneficia el consumidor.
yo creo que es bueno la competencia entre las regiones, pero siempre y cuando no se pierda de vista que el objetivo fundamental y por encima de todo hay unos intereses nacionales. Sí, correcto. Es decir, las regiones tienen que competir entre ellas porque eso es bueno para todos, pero teniendo en consideración siempre que somos un país avanzado, un gran país, que tenemos que salir adelante, y eso solamente lo vamos a conseguir teniendo las ideas claras. Y eso es una labor de todos, ¿no? Y que es una labor de todos. Bueno, yo creo brevemente que hemos tocado, vamos, los aspectos, yo creo, básicos del problema. Hay que evitar algunos errores que son tradicionales. Este curiosamente es un país, desde el punto de vista incluso de la comunicación, que decía muy bien Nicolás, involucionista. Es decir, cuando nosotros, o yo personalmente, en mis experiencias, he acompañado a delegaciones gubernamentales de distintos signo político, no me refiero a las actuales, a países extranjeros, siempre que sea, aunque sea en Moscú o que sea en Pekín, el tema es que siempre nos interesa la repercusión en los medios españoles. Es decir, nos tienen sin cuidado la comunicación hacia el país. Se entiende al revés. Se entiende al revés. Y hay ciertas cosas que hay que cambiar y que son fáciles de cambiar. Es cuestión de voluntad y de coordinación entre los agentes que es un mensaje positivo, entonces. Juan, 20 segundos. Yo enlazando con eso diría que es que lo que le pasa a muchos de nuestros compatriotas, no es el caso en esta mesa, es precisamente que han viajado poco. Y entonces, como han viajado poco, son un poco, o sea, hay un poco de exceso de paletismo, digámoslo así, y por tanto no se sabe cómo van a reaccionar, y estamos hablando para casa en lugar de hablar para los otros. Juan, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Miguel, gracias por estar aquí. Y Balbino, como siempre, muchas gracias por tu aportación. A vosotros, muchas gracias. A ustedes nada más nos queda que esperar que hayan entendido un poco más la clave de la importancia de esa marca España y lo que hay que hacer para mejorarla. Una labor de todos, recuerden. Y también nos queda a nosotros recordarles que este debate de la semana es posible en cada una de sus ediciones gracias a la excelente labor técnica de los que están detrás de las cámaras de televisión y en los estudios de radio. Muchas gracias y hasta la próxima.